Una de las noticias más trágicas de los últimos tiempos en la Premier League ha sido el fallecimiento en un accidente de helicóptero del dueño del Leicester City, Cumby Hyde, y estamos aquí pues, para hablar, Ile, de la vida y de la obra en Leicester de este dueño que es muy bien recordado por los Foxes, por toda la afición de los Foxes y en general por todo el fútbol inglés. Así que, para que la gente sepa quién es este hombre, vamos a empezar a hablar por los orígenes del dueño del Leicester. Sí, él, como ya mucha gente sabe, es un empresario tailandés. Él ha hecho fortuna con los duty free. Son estas tiendas donde la gente compra libre de impuestos en Tailandia. Él empezó con una tienda muy pequeñita en los años 80, a partir de ahí fue creciendo y actualmente tiene el monopolio de algunos de los duty free de los aeropuertos más importantes de Tailandia. El aeropuerto de Bangkok es uno de los más importantes del mundo y él tiene el monopolio de los duty free en ese aeropuerto, y así es como ha hecho la fortuna y es una de las personas más ricas del mundo. Luego fue en el Leicester, cuando se metió en el mundo del fútbol, compró el Leicester por 39 millones de libras y además compró el estadio. ¿Qué importancia tuvo eso para el club? Fundamental. Él compra el club cuando estaba en segunda división. Y compra un club en una situación financiera muy precaria, porque tenía más de 100 millones de libras de deuda. Esa deuda provocaba muchos intereses, es decir, era un coste financiero continuo para el club, y además, como venía de un concurso de acreedores, la empresa que había construido el estadio se quedó en propiedad del estadio como garantía. Así que él convierte esa deuda en acciones, es decir, la paga él paga la deuda y la convierte en acciones, y recompra el estadio, es decir, esa deuda con esa empresa americana la paga y el club recupera la propiedad del estadio, lo cual significa que el estadio comienza a generar ingresos para el club, es decir, que gracias a él y a su inversión el club está en una situación financiera que les permite alcanzar el ascenso. Precisamente es ese ascenso el que marca un poco la carrera de Cumby Hyde en el Leicester, porque es un hombre sin el que no se entiende ese ascenso que hicieron con jugadores como Schmeichel, como Drinkwater, como Vardy, como Andy King, Wes Morgan, jugadores que son fundamentales luego en el título que consiguen después. Pero es verdad que ese Leicester se entiende sobre todo ese éxito a partir de la sinergia de la plantilla, de esa racha que cogen después de haberse salvado por los pelos. Pero Cumby Hyde es fundamental en ese ascenso y en la repercusión deportiva. Sí, absolutamente, lo has dicho perfectamente, ¿no? Porque no olvidemos que el Leicester fue un milagro, pero también tenía un sustento económico importante. Claro. Es verdad que deportivamente tiene un mérito brutal, porque al fin y al cabo no tenían grandes jugadores, era un conjunto de jugadores pues que venían de equipos humildes, ¿no? Pero es verdad que él pone las bases para que el club ascienda. El club no podría haber logrado ese título sin ese ascenso previo y sin una situación financiera que les permite trabajar en mejores condiciones. Y luego, además, desde el punto de vista de gestión, emprende algunas decisiones que son muy importantes, como por ejemplo la internacionalización del club. El club, por supuesto, es muy popular en Tailandia, pero también en general a nivel internacional en Asia, y eso les permite generar muchos más ingresos y conseguir una posición financiera envidiable. Pero Cumby Hyde, más allá de su buena gestión deportiva, también es muy recordado en Leicester por todas las buenas obras que hizo hacia la comunidad. Era un hombre que estaba muy implicado con la afición, también con los jugadores, y se veía que la gente en general ha sentido mucha pena por este suceso porque tenía una imagen de él casi como muy paternalista, ¿no? Sí, es verdad. Él hizo muchas cosas que le permitieron granjearse esas simpatías, ¿no? En el caso de los aficionados, él empezó una práctica que es muy poco común, ¿no? Que es que en muchos partidos se regalaban cosas a los aficionados. Sí. Para celebrar el ascenso, pues ahora no recuerdo exactamente, ¿no? Pero cuando subieron en el último partido en casa, no sé si hubo cerveza gratis para todos los aficionados, para todos, una cerveza gratis para cada aficionado. En muchos partidos, por ejemplo, cuando era su cumpleaños, había tarta, había pie para todos los aficionados, pero que es un buen gesto, ¿no? Y hemos visto incluso cuando era su cumpleaños muchas veces pancartas grandes en la grada de felicidades Mr. President o Mr. Chairman, que es algo poco común y que es un buen gesto, ¿no? Y luego, por ejemplo, una de las cosas que impulsaron cuando llegaron al club es el uso de esos clappers, de esas cosas, de ese cartón plegado que lo mueves así y realmente lo único criticable de todas sus pero es una cosa que generaba mucho ambiente, ¿no? Que porque era una persona que hacía cosas por los aficionados, ¿no? Una persona activa con ideas. Luego había, por ejemplo, también pusieron una tarifa plan, no sé si eran 10 libras
para los viajes de visitante. Todos los viajes que los aficionados del Leicester quisieran ir a un partido, era solo 10 libras el autobús, aunque fuera a la otra punta del país, ¿no? Quiero decir que era alguien que hacía muchas cosas por los aficionados y también por la comunidad. Es una persona que, a pesar de ser tailandés, estaba muy implicada en la comunidad en Leicestershire. Y, por ejemplo, hizo muchos donativos a hospitales, a organizaciones sin ánimo de lucro de la zona. Quiero decir que era una persona que se preocupaba por sus aficionados y por la gente que vivía ahí. La fundación del club con él ha tenido mucha actividad en ese sentido. Y también no olvidemos, por último, el punto de los jugadores. Kasper Schmeichel ha sido el ejemplo más claro. Ha emitido un comunicado en el que solo dedicaba palabras buenas al dueño, pero a un nivel que daba a entender una relación muy cercana con sus jugadores, que eso es algo que normalmente los dueños, que al final son la gente, pues que en muchos clubes parece que solo ponen el dinero y ya está, parecen como máximos accionistas y ya está, no tienen ninguna relación con lo que pasa en el terreno de juego. En este caso, da a entender Kasper Schmeichel que efectivamente este dueño tenía un contacto muy cercano con ellos. Para empezar, es una rara avis en los dueños extranjeros. Absolutamente. Porque para empezar, a pesar de tener sus negocios en Tailandia, iba a todos los partidos de local. Tenemos incluso dueños que tú conoces bien, dueños ingleses como Mike Ashley, que no van. No o sea, el dueño del Newcastle no va a los partidos. Los Glazer en el Manchester United ni te cuento. O sea, deben haber ido, desde los últimos 5 años, deben haber ido a 3 partidos. Él iba cada partido y de hecho eso le ha acabado costando la vida, porque ese helicóptero le llevaba siempre después de los partidos a Londres para tomar un vuelo. Sí, mucha gente en eso hay que puntualizar que se pensaba que el hecho de ir en helicóptero... Sí, que era como un lujo... Era como un... yo qué sé, como para parecer un faraón en el Leicester. Y que va, en realidad era porque era su medio de transporte para volverse a Londres. Claro, porque en tren, realmente... los trenes en Inglaterra no funcionan precisamente bien y las carreteras pues muchas veces están colapsadas, sobre todo para entrar en Londres, llegar al aeropuerto y tal. Entonces era una forma muy fácil y la forma más rápida de llegar al aeropuerto de Londres para volverse a su país. Decir que, en fin, yo creo que es una figura, en fin, digamos que se ha ganado que sea muy querida en Leicester. Y tenemos que cerrar hablando de este tema con el futuro del Leicester, porque mucha gente nos ha preguntado, ¿y ahora qué? Es un hombre que tenía sus influencias en política, que tenía sus contactos, y ahora el negocio familiar puede tambalearse, y si el negocio familiar se tambalea, con él se tambalea el Leicester City. Sí, para mí este es el principal riesgo en el medio plazo, ¿no? Él tenía 4 hijos, sobre todo uno top, que estaba muy... bueno, top quiere decir que no es que el hijo fuera top, que quizás sí, sino que el apodo es top. Ya sabemos quién es el preferido. El apodo es top. Que estaba muy implicado en la gestión del club. De hecho, cuando salen imágenes, él normalmente está su hijo al lado, ¿no? En la consecución del título, pues estaba toda la familia, pero el que salía siempre a su lado era su hijo top. Y él en principio seguirá muy vinculado al club, en este sentido no hay mucho riesgo, pero sí que es verdad que su empresa, claro, es un monopolio de duty free. Si por lo que sea los hijos no se llevan bien con la familia real o con el partido político que está en ese momento, si les quitan, por ejemplo, el monopolio, la empresa va a sufrir mucho. Y si la empresa tiene problemas financieros, el primero que se resentirá será el club. Ya lo hemos visto, el Leicester sin la inversión privada de este hombre no habría salido adelante. Aunque ahora es un club mucho más sostenible, ¿no? En aquel momento, digamos que la inversión ya se hizo, ¿no? Pero sí que existe la posibilidad de que si las cosas no van bien en la empresa, pues tengan que vender el club, por ejemplo. No pasará a corto plazo, pero veremos King Power, que es el nombre de la empresa, qué es lo que sucede, ¿no? Pero algún cambio podría haber en el medio y largo plazo. En fin, siempre recordaremos a este buen hombre con el título que tantas noches de gloria nos dio como seguidores de la Premier League. Y nada, pues desde aquí el pésame. Sí. El pésame desde aficionados de la Premier League hasta directivos, todo el mundo se ha unido a ese pésame. Sí, la FA y todo el mundo, sí. Así que nada, le recordaremos, como ya sabéis, con el gran Wes Morgan levantando aquel título inolvidable de Premier League.